Muy buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Y bueno, quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar de dos interesantes artículos de la revista PYME, Adminístrate Hoy, PYME Adminístrate Hoy. Uno de sus articulistas, Raúl Torres, viene a contarnos de mobbing, de acoso laboral y de protección de datos personales en reclutamiento de personal. Dos temas sumamente interesantes, muy recomendables para esa revista PYME Adminístrate Hoy. Hola Raúl, pues mucho gusto de tenerte otra vez en Desde los Libros, un placer que nos acompañes, querido Raúl. Maru, pues el gusto es todo mío, ya tenemos aquí algunas ocasiones anteriores y siempre es un gusto poder compartir con tu auditorio temas y que tú siempre estás al día con estar viendo, ¿no? Libros, revistas, todo, y la verdad es un gusto estar nuevamente aquí. Sí, pues ya has venido varias veces a hablarnos de diversos artículos que has publicado en esta interesante revista, que de hecho propone demasiados temas importantes para los emprendedores, pero también ya para los empresarios. Sí, así es. El día de hoy los dos temas que vamos a tocar, tanto el de mobbing como el de datos, puede ser ya para la empresa que ya está establecida. Entonces, parte de lo que me ha tocado vivir en la práctica es ahora plasmarlo, ¿no? Y de alguna manera que también pues las personas sepan, los empresarios sepan cómo poderse cuidar de ciertos detalles, porque con esto de que el nuevo negocio son las multas, pues hay que irlos mitigando y hay que irlos tapando, ¿no? Sí, no, bueno, y mientras menos multas haya, mejor, porque ya todas son carísimas. Sí. Y ahora la del celular, 12,500 cuesta. 12,500 por ir hablando por celular, nada más. Sí, no, bueno. Y bueno, y las del IFAI tampoco son muy generosas para el empresario, ¿verdad? No, la mínima son de 100 días el salario mínimo. No, impresionante. Y de ahí para arriba, ¿no? Muy bien, Raúl, ¿qué te parece si empezamos con el tema del mobbing? Sí, claro. Y es un tema sumamente interesante que lo platicábamos fuera del aire, ya existía desde hace mucho tiempo, nada más que hoy en día a todo se le pone nombre, lo cual es algo muy bueno, se explora un poco más a fondo todos los temas, pero tiene que ver con este acoso que sufren los empleados, pero también los jefes y también todos los que están involucrados en el tema laboral. Sí, mira, es un hecho de que algunos dicen, bueno, es que hoy con todo el día... Bueno, hoy en día, normalmente ya se quiere todo poner desde un punto de vista con características anglosajonas, ¿no? Entonces todo tiene que ver con nombres más o menos rimbombantes en el inglés. Entonces mobbing, que precisamente viene del verbo to mow, que es precisamente hostigar, atropellar. Dices, bueno, pues es que esto en México o en muchas partes, estaba viendo en España incluso, dice, esto tiene los años, ¿no? Decía, es que lo están machacando, le están cargando la mano, tenemos ciertas particularidades para decirlo. La verdad es que sí es cierto, pero no teníamos tal vez el concepto un poquito más claro como lo tenemos ahorita. Es más, de hecho, el mobbing, tú puedes decir, bueno, esto viene de la psicología. Pues no. Entonces, curiosamente esto viene allá por los 70, 73 para ser exactos, una investigación por parte de un etólogo, que incluso fue premio Nobel, llamado Konrad Lorenz. Este señor Konrad Lorenz, en la etología, que es precisamente la conducta del animal, la conducta, el comportamiento del animal en libertad, estudió algunos animales en la sabana y vio como un grupo de animales le cargaba la mano al más fuerte de su especie. Entonces, el obvio dice, ¿sabes qué? Le puso tumón, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Entonces lo están como que atropellando todos contra uno, ¿no? Como decíamos, ¿no? Todos contra el gordo, ¿no? Como ya utilizamos. Pero esto que viene de la etología, dices, bueno, ¿esto cómo lo pasamos al ámbito humano? Pues resulta que allá por los 80s, en Suecia, se determina, Heisleben, que este señor agarra y dice, un estudio que se hizo en Suecia de precisamente cómo allá en su país, ciertos trabajadores estaban realizando la misma conducta contra los trabajadores. Entonces dices, bueno, es que esto, y todos estamos hablando de los 80s, es cerca de 30 años, ¿no? No tan cercano, viejo, pero ya tiene algunos añitos de decir, bueno, ¿por qué estos fenómenos o qué implican estos fenómenos? Y bueno, pues aquí en México la verdad es que estamos muy atrasados en estas concepciones. Se había hablado de lo que era hostigamiento laboral en algún momento, pero no teníamos la palabra como tal. Entonces hoy, con todo estas grandes difusiones por parte de las redes sociales y la interconectividad que tenemos en internet, pues es muy fácil esta transferencia incluso de conocimientos, y dicen, ¿sabes qué? Pues estamos hablando ahora de temas muy particulares, caso concreto, violencia,
Entonces sabíamos que era una conducta violenta. Pero la violencia tiene muchos matices. El mobbing es una violencia que podemos decir una violencia tardía que aparece. No nada más la violencia de casa, o es más, en la escuela, la propia violencia entre los muchachos, ¿no? Muy conocida como el bullying. Es una de las violencias más tempranas, pero el mobbing, como un tipo de violencia, es una de las violencias que aparecen más tarde, más tardías, pero que puede ser mucho más permanente porque, bueno, estamos hablando de que la persona, laboralmente hablando, tiene muchísimos años en el haber, ¿no? Entonces, por ahí viene esto del mobbing. Oye, terrible, porque finalmente, como dices, son ciertas actitudes continuas, o sea, tú te vas a trabajar y diario vives un hostigamiento o un acoso, o como bien lo mencionas, un atropellamiento en tu forma de sentir, en tu forma de pensar, o sea, porque incluso tienes que variar tal vez como eres esencialmente por esta situación de que todo el mundo está sobre ti. Sí, claro, de hecho, es muy revelador cómo hasta apenas el año pasado, la Corte emitió 3 criterios importantes de qué es lo que tenemos que entender por este tipo de violencia, por el mobbing. Y esto es derivado de un asunto de un servidor público, se quejó precisamente, y resulta que le negaron el amparo. Y esto es muy revelador porque dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente necesito para saber que me están machacando la vida? Claro. Entonces, si me permites, aquí en el artículo, digo, claro, para no poner palabras que no son. Perfecto, ¿sí? Raúl. Dice, ¿qué es lo que define? Dice, es una conducta. O sea, es una conducta. Esto significa que se tiene que plasmar, sí se tiene que ver. Hay quienes han definido el mobbing como el crimen perfecto, porque a diferencia de un hecho violento, ¿no?, que de alguna manera puede ser un golpe, pues el mobbing no representa un golpe. Muy sutil, pero ahí está. Sí, es una fase psicológica, pero sí tiene comportamientos que se pueden materializar. Entonces dice, es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral. Y esto es importante, por eso es mobbing. O sea, tiene que ser dentro del trabajo. Si no es en el trabajo, puede ser otro tipo de violencia menos mobbing. ¿Sí? ¿Y cuál es el objeto? Y el objeto es muy importante y se toma desde la propia definición del inglés. Intimidar, sí, o sea, nada más, ahí te espanto, ¿no? Opacar, y aquí viene una palabra interesante, aplanar, que lo toman, como lo habíamos comentado, de la misma etología. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el mobbing puede ser hacia el jefe, hacia los inferiores o entre los propios compañeros, ¿no? Entonces, pueden aplanarse, amedrentar o consumir, y ojo con estas dos palabras que a mí se me hicieron muy acertadas, emocional o intelectualmente a la víctima. Y aquí se me hace revelador estos dos momentos, ¿no? Emocional o intelectual. Que emocional efectivamente es nada más, eres un torpe, eres un bruto, y de ahí con todo el léxico folclórico mexicano que tenemos, ¿no? Pero la otra parte es la emocional. Entonces ya estás reconociendo esta otra parte psicológica de la inteligencia emocional, cómo te pega, y que no nada más atenta contra tu inteligencia, sino atenta contra lo más profundo de tu ser, ¿no? Y con miras a excluirla de la organización. O sea, este es uno de los elementos más importantes que tiene el mobbing. O sea, el mobbing debe de tener un objeto. Y esto para excluirlo, si lo vemos desde otro punto de vista, dicen los psicólogos, es porque aquella persona que está realizando la parte activa se siente curiosamente amenazada. O sea, vamos a suponer, yo agarro, tú al trabajo y no me caes bien. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No me caes bien. por poner un ejemplo, ¿ok? Claro. Vamos a suponer que yo me siento amenazado por ti porque digo, no, ¿sabes qué? Me va a quitar la chamba. Y comienzo a realizar actos que es esta parte, para que tú misma digas, aquí no me conviene estar. Entonces yo voy a cometer ciertos actos, pero porque yo me siento amenazado por ti. Eso es lo que significa esto, ¿no? Que suele presentar el hostigador para controlar o destruir. Porque, bueno, ahí entonces se mete un elemento muy, muy importante, que es este tema de acreditar que están tratando de excluirte del sistema. Sí, o sea, no es, mira, queda muy claro, todos nos enojamos. ¿Estás de acuerdo que hay días en los que de repente llegas con ganas de no me digas nada porque te golpeo?
Te vas como hilo con la molestia. Exacto, ¿no? Y así de, no me digas nada. Es más, mucho de esto cuando uno comete un error, no te ha tocado que saber quién fue. Y estás a veces tan molesto, dijeran por ahí, tan cabreado, que agarran y dicen, ¿sabes qué? Voy a explotar. Y ya. Es más, podemos estar enojados 3, 4, no me hables. Y ya, pasa. No es mobbing. Aquí la cuestión es que tiene que ser sistemático. Y esta palabra es muy fuerte. O sea, sistemático, repetido, y además los medios que utilizo. Porque a lo mejor un día te voy aislando. Un día igual no te hablo, te aplico la de ayer. Bueno, pues uno no es ninguno. Ah, pero ¿qué tal si ese uno consigue datos tuyos con el de recursos humanos? Que puede ser muy su cuate. ¿Quién es? ¿Qué fulanito trae? ¿De dónde viene? Vale. Te pasan y ya conozco más de ti. Accedo a tu red social. Me allego de más datos de ti. Y entonces con ello te voy creando lo que casi al mexicano no se le da, que son los chismes. Y entonces voy poniendo a compañeros de trabajo ahora en contra tuya. Y entonces eso es el sistema. ¿Cómo voy mencionando conducta 2, 3, 4, 5, 6, las que sean, a efecto de que de manera paulatina en el tiempo, voy restándote a ti tus defensas? Y a veces tú me dices, bueno, pero ¿por qué? Pues si yo soy buena persona, ¿qué le he hecho? Ni me meto con él. Y luego hay quien se enoja porque dice, pues, ¿por qué no te metes conmigo? O sea, si te metes malo, si no te metes malo. Por eso es un poco más difícil de probar esas partes en el mobbing. Y tiene que ser así reiterativo, porque si no, en este caso, el juez o el magistrado en una junta de conciliación tiene que decir, ¿sabes qué? Efectivamente fueron varias cosas durante un transcurso de tiempo, ¿no? Lo que le denominamos tracto, ¿no? Para que digas, sí, efectivamente, este cuate se lo trae finto. Ya se lo agarró entre ojo y ojo. Ya se lo agarró entre ceja y ceja, ¿no? Entonces, hay una teoría que en algunos le llaman una escala tonal. ¿Esto qué significa? Que a veces una persona, tú agarras y dices, si estás hasta arriba en tu escala tonal, eres alegre, a todo dar, proactiva, etcétera. Pero conforme vas bajando, hay quien te dice, es mejor que metas la mano con una serpiente que tener a una persona de ese lado. ¿Por qué? Porque esa persona es tan negativa, y según algunos cuates llegaran y dicen, con un nivel de vibración tan bajo, los que dicen malvibrosos. ¿Sí? Los malvibrosos, siempre te tocas con un malvibroso, pero que ese malvibroso es el que cree que no lo es. Y para él es normal cargarle la pila a alguien. Ese sería un caso totalmente complejo de poderse demostrar que le puede cargar mobbing a alguien. Pero normalmente por eso es esta condicionante sistemática y que se prolongue en el transcurso del tiempo. Oye, Raúl, ahí se me viene una pregunta muy, muy interesante en ese sentido. ¿Es una sola persona quien hace todo ese tipo de conductas contra otra, o pueden ser muchos contra una persona? O sea, ¿qué es lo más común? O como dices, ¿es una persona que pone en contra a todos, pero hay una mente maestra? ¿O cómo funciona esto? Pues sí, mira, hay una, tomando la etología, tú tienes al individuo de la manada que es el más fuerte, o el que dices, no, este cuate es el que nos va a romper todo el queso a nosotros. Entonces, uno, dentro de una manera instintiva, tú dices, este es el más peligroso, y se van uniendo contra ese animal. Pasándolo a la conducta humana, llega a ocurrir que lo cotidiano o el móvil es que primero sea uno contra uno, pero que ese uno contra uno después se convierta en todos contra uno. ¿Por qué? Porque esa persona que comenzó a instigar contra el elemento, lo que te digo, va agarrándose a uno, al otro, y de repente ya no sabes por qué te cae mal.
Ya lo hizo parte del clan. Pero te cae mal. Sí, Igual sí, sí. esa persona no le hizo nada ni a él, ni a él, ni a... Pero ya realizó ciertas conductas que le digo, ¿sabes qué? Todos contra porque este es el peligroso, o porque es el nuevo, o qué le pasa. Y esto a veces ocurre mucho ahorita con los jóvenes, porque dentro de todo, aparte de que hay que cuidar que no se les discrimine, lo cierto es que esta violencia sí lleva a una discriminación. Ahorita estamos con estas generaciones de los millennials, donde son unos muchachos muy tecnológicos. Sí, con perdón, o sea, ni tú ni yo estamos tan grandes, y a veces tenemos una cierta diferencia con personas de una década Claro. hacia arriba, porque por el uso de la tecnología. Entonces, eso en el trabajo, ¿estás de acuerdo que también eso te dice, bueno, es que espérate, pues cómo estás haciendo las cosas, o las haces más rápido, o las haces más eficiente, o no necesitas tener tanto tiempo para algo? Entonces, eso es lo que hace que de repente ciertas personas te vean como el más peligroso, en lugar de verlo, pues, bueno, pues me va a facilitar la vida. Pero también puede ser eso, a la inversa, que llega uno y dice, me va a facilitar la vida, le dejamos al que haga todo. Y ahora le cargas la pila, Sí, no, porque bueno, es el pero más eficiente. ¿Sí me explico? O sea, son móviles que se pueden dar también de que uno se agarre a todos contra uno. Eso puede ser. Oye, Raúl, mira, yo he escuchado en algunas ocasiones esto, cuando alguien quiere que se vaya de la empresa, cuando quieren despedirle, cánsalo. Entonces, si logran acreditar que intentó cansarlo todo el personal, o sea, ahí sí puede haber un caso de mobbing. Sí, mira, hay dos cosas. Que se carga la mano, ponle más trabajo, hazlo irse de tarde, etcétera. Te digo, es lo que le decimos el típico cárgale la pila. Ajá. ¿Para qué? Es que aquí hay una cuestión, es que la persona víctima se queda en el famosísimo estado de indefensión. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo hemos comentado, como el objeto es opacarlo, uno de los objetos del mobbing es opacarlo o bloquearlo, entonces efectivamente le cargo la pila, lo anulo intelectual o emocionalmente, para que sutilmente él agarre y se retire. Diga, yo me voy. Eso es una, pero la otra, eso puede ser entre compañeros, pero también puede ser que el propio jefe, que ya quiera que este cuate salga, y a lo mejor voy a decir algo que puede tocar ciertas fibras, pero cuando de repente un trabajador comienza a tener ciertos años, pues lo que no quieres es que genere también ciertos derechos. Entonces algunos le comienzan a realizar mobbing al trabajador para que él solito se vaya y no te liquiden conforme a la ley, claro. ¿no? Entonces parte del mobbing, que puede ser vertical, el patrón puede comenzar a cargarle la pila, a bloquearlo, a no dejarle trabajo, o a cargarle la pila con el trabajo para que diga, no puedes, ¿ves? No puedes. Y es como dicen, no puedes, renuncia. Sí, claro. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Oye, pero eso es algo muy frecuente, eso es preocupante, o sea, realmente sí es algo frecuente. Y aquí, estas son las cuestiones más difíciles de acreditar en el mobbing, y que están dentro de la frontera para saber, porque dices, bueno, no es lo mismo el hostigamiento sistemático a cuando tú tienes que realizar tu trabajo con probidad, con todas esas cuestiones administrativas que te piden, porque entonces estás hablando de que no eres competente para realizar ese trabajo, y bueno, pues mejor retírate. Esa es una de las grandes cuestiones que sí se tiene que tener mucho cuidado. Claro. Porque si no, la persona, en este caso, tú como trabajador no puedes desempeñar el trabajo, pues sí, mejor le puedes dar salida. Pero mientras no sea opacar, amedrentarlo al trabajador, no es mobbing. Si lo haces con esos fines, o que lo que te digo, sistemático, con varias cosas, entonces ya se convierte en mobbing. Ya en mobbing. Oye, ¿y eso no se puede prestar? Bueno, ya sabes que, no sé si aplica en todos los países, pero los mexicanos somos bien creativos para meter en problemas al patrón y viceversa, ¿no? También el patrón luego sí también es bastante abusivo con los trabajadores. Sí. Pero no se puede prestar, sí es fácil de acreditar, no es fácil de acreditar un mobbing. ¿Cómo puedes frenar esta intención de algunos? Porque ahora todo el mundo va a decir que
está sufriendo mobbing, ¿no? Es un peligro que también corremos. Pero sí hay candados importantes dentro de la ley para que, bueno, cuando de verdad exista mobbing se haga justicia, y cuando no exista mobbing, pues también que no se abuse de esta figura para afectar al patrón. Mira, la verdad, desde mi muy particular punto de vista, no hay los elementos todavía. La verdad es que estamos muy en pañales. Estamos hablando que cuando menos tenemos un atraso de 10 años con respecto a ciertas partes de Europa. Entonces, aquí apenas se está definiendo qué es el mobbing y estas características que hemos dicho. Entonces, realmente ahorita se están estableciendo modelos de equidad de género, tanto en gobierno como para las empresas. Entonces, ahorita realmente lo único es una política de la propia empresa para ir generando sus manuales contra el acoso laboral. Ahora, ¿que lo puedes demandar? Sí, claro que lo puedes demandar, ya sea civil, ya sea penal, o sea, laboral. Para eso te dan los medios para que lo puedas hacer. El problema real es, volvemos, la acreditación. Sí, claro. El precedente que sentó la Corte es un precedente, la verdad, que sí considero que es un parteaguas, porque el haberle negado el amparo a esta trabajadora realmente te dice, espérate, entonces no, lo que tú crees que es mobbing no es mobbing, sino realmente qué tiene que ser. A ver, entonces son 4 cosas. 1, el objeto de opacar, intimidar, asusar, eso es 1. 2, que la agresividad ocurra en el trabajo, en el ambiente del trabajo. 3, la conducta sistemática. Y lo más difícil, que todo esto, todos estos 3 está encaminado estén acorde con lo que tú estás pidiendo en la demanda. Y le vas a decir, bueno, ¿y eso ahora cómo lo pruebo? Bueno, pues tienes varias pruebas, puedes tener a tus propios compañeros, siempre y cuando pero quieran. Pero si están en tu contra. Ay, ¿cómo le haces? Sí. Pero tienes también la prueba psicológica. Que aquí la cuestión es que en materia de pruebas tú puedes decir, bueno, yo tengo un psicólogo y me puede decir que sí es mobbing, pero resulta que no es especialista en el tema. Sí, claro. Y que el tema no es especialista en mobbing. Por ejemplo, en Europa tienen especialidades que es especialista en violencia. Y esto, como lo comentábamos al inicio de la charla, el mobbing es una fase de lo que es la violencia en género. Uy, pues sí está todavía un poquito, sí, un poquito complicado, porque en muchas ocasiones, cuando tú estás siendo víctima de una situación tan compleja como esta intimidación, como pues te cargo la mano y te hago trabajar más y todos se van temprano y tú eres el último que se va, tú cierras la oficina, o sea, todo esto pues es algo que te daña a nivel personal mucho, ¿no? O sea, porque finalmente todo el mundo en el trabajo tiene tiempo menos tú, ¿no? Sí. Y aparte llegas y todo el mundo te observa, todo el mundo te critica, todo el mundo habla de ti a tus espaldas, o bueno, a veces de frente, porque aparte a veces la agresión es muy directa, ¿no? Muy personal. Pero, ¿cómo lograr? Ya tengo todo esto, estoy viviendo todo este malestar, y luego cómo voy y lo reclamo. O sea, eso sí es algo complejo. O sea, realmente sí es algo complejo. Cuando tú estás experimentando una situación de que no te sientes bien en tu ambiente laboral, pero tampoco tienes que renunciar porque pues necesitas el trabajo, porque no te van a liquidar, etcétera. Entonces estás como en un estilo y afloje de, bueno, por salud mental tengo que irme, pero también irme es renunciar a mis derechos. Entonces, claro. ¿Cómo logras compartir con esta situación de tengo que irme, pero bueno, más bien quiero irme porque me siento mal, pero no puedo irme porque necesito el trabajo, ¿no? Me da un problema. Hay 2-3 cosas que sí puedes hacer. 1, tú tienes un contrato de trabajo donde se te indican bien a bien, o deben de indicársete bien a bien, tus derechos y tus obligaciones, y sobre todo, en este caso, las obligaciones del trabajador. De acuerdo con la ley, tenemos que recordar que las obligaciones tienen que ser los más específicas posible. Y ocurre que como muchos empresarios hacen contratos de machote, ponen 2-3 cositas, pero el trabajador realmente está haciendo otras 10 más. Entonces ya de ahí ya tenemos un problema de exceso de funciones. Con la reforma laboral, incluso ya la propia ley establece lo que es tanto el acoso sexual como el hostigamiento, pero igual es en los mismos términos subjetivos que hay que probar.
Ahora, ¿qué otra cosa tienes? Tienes tu celular. Con tu celular me queda claro que puedes ir tomando fotos, puedes ir realizando ciertas grabaciones, que ya en un problema ya sabrás cómo acreditas, si te la acreditan, claro, si te lo dan, si fue ilegal la prueba. Pero al menos tienes algo, ¿no? Pero ya te vas generando cuestiones, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de probar, oye, esto fue tal día, tal hora, tal esto. Porque finalmente aquí, ¿qué es lo que tienes que probar? Las famosas circunstancias de tiempo, de lugar, y volvemos, tiempo sabemos que tiene que ser en bastante tiempo, ¿no? A lo largo de un cierto tiempo. ¿Sí? Y del modo, o sea, que sepas que lo que te están diciendo no es porque te digan es que hiciste mal tu trabajo, porque lo hiciste mal, sino que te lo están diciendo de que eres un inútil, ya ves, no sirves para nada, como carambas quieres. Eso ya es estar atentando, no nada más contra la inteligencia, sino contra la emoción, porque te estoy anulando. Claro. Sí, o sea, no sí, es, ya es una ofensa directa, sí, no es una corrección de tu trabajo. Solo puede llegar, le agarras, corriges, lo encierras y dices, sale. Si no es ya el que además que lo hago, va implícito la ofensa. Y eso es lo que se tiene que ir acreditando, ¿no? Ay, bueno, pues ¿qué tema más difícil, Raúl? O sea, tanto de que suceda como para acreditarlo, como para hacer compatibles estos dos sentimientos de me quiero ir, pero no me tengo que ir. O sea, es terrible para un trabajador que está viviendo una situación de estas características del mobbing. Pero ¿te parece bien, Raúl? Llevamos un breve corte con regresamos platicando. Bueno, amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros hablando de la revista PYME, Adminístrate Hoy. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos hablando de 2 interesantes artículos de Raúl Torres en la revista PYME Adminístrate Hoy. Ahorita estamos hablando de mobbing, enseguida vamos a pasar con el tema de protección de datos personales en el reclutamiento personal. Pero, Raúl, ahorita que nos fuimos a cortes, justamente estábamos diciendo lo complicado que es también para el patrón, como ya frenar ciertas conductas que igual y ya le parecían simpáticas llegar y decirle a todos que eran inútiles, ¿no? Sí, claro. Y que me decías, el decirle a todos que son inútiles diario, eso sí es mobbing. Es que eso es mobbing. Y hay quien llega y está machaque y machaque diario. Pero también el trabajador ya entró en una postura... Hasta gracioso se le hace. Sí, ¿no? Ya sabes cómo es aquí el compadre ¿no? Es igual.
realmente sería, es más, no, luego me llegó a tocar alguna vez escuchar, dice, ¿y ahora qué le pasa? ¿Por qué tan No me ha amoroso? regañado. ¿Por qué tan amoroso? ¿Qué le picó? Si siempre es bien mal encarado, Manu. O sea, ya está uno, ya se volvió cómplice o ya se habituó A la agresión. a la agresión. Porque también uno se habitúa a la agresión. Y eso es parte de lo que te explican en los posgrados de estudio de violencia, incluso de violencia de género, cuando ya sabes, hasta en la violencia de pareja, que dices, bueno, me pegó, pero pues lo normal, no me hizo más de lo que... Sí, 3 veces al mes son las de rigor. Las de rigor, Y si ¿no? te pega 2, extrañas una. ¿Sí me explico? Sí, no, terrible. Entonces, eso que lo tienen, digamos, un poco más estudiado, sobre todo en... Se vuelve en español, patológico ahí. se convierte patológico, y aquí para nosotros es muy normal. Entonces, realmente, ahora, esto no obsta para que también el propio patrón vaya midiendo un poco sus exabruptos, o también el patrón vaya teniendo el dominio de su propia emoción, de decir, ok, somos humanos, nos calentamos, pero que sea lo menos, y procurar también ese dominio, porque si no, ahora viene la contra, porque también existe el mobbing ascendente, ¿no? El que los propios trabajadores ahora le hacen al jefe. Porque también llega un jefe que puede ser, es como dicen, ¿no? La liga se estira hasta que llega un punto en el que revienta. Entonces, si revientas ese punto, también los de abajo van a cargarte la pila. Oye, porque se me ocurre ahorita, así como tú dices, hay ocasiones en donde todos son contra uno para que se vaya. Pero también pueden ponerse de acuerdo todos los subordinados para echar al jefe. O sea, si de no vamos a hacer nada, el responsable es él, al ratito que él no dé resultados, pues se tiene que ir. O sea, también puede ser el caso contrario. Así es. Hoy en día, muchos de los puestos gerenciales, primero son de confianza, y 2, son con base en resultados. Entonces te dicen, las ventas del trimestre son para tal, ¿no? O las ventas para el bimestre son fulanas. Entonces, eso obliga también, primero, a que el de arriba presione al de abajo. Claro. Pero también de tanto que presionas, de tanto que machacas, llega el momento en el que también el de abajo dice, espérate. Ya se enojó. Y entonces, como en etología, queda el más fuerte, ahora todos los de abajo dicen, bueno, uno no es ninguno. Sí, claro, pero todos. Ahora todos, y entonces pueden generar ciertas conductas que comploten el hacer del jefe. Oblígame. Y que aunque tengas las cosas hechas, las mandes al final. Y ahora llega a sudar frío al pobre jefe. Así es. Pero también porque el pobre jefe, en un principio, se sintió, claro, se sintió amenazado por estos cuates de que si no lo hacen, la cabeza va a caer, y resulta que sí puede caer, ¿no? Por eso hay estos 3 tipos de bullying. El bullying ascendente, que es hacia el jefe, el bullying horizontal, que es entre compañeros, o el bullying vertical, que es hacia los inferiores. Oye, pues sí, es una figura bastante interesante, y yo creo que sí abre la puerta indudablemente al estudio más a fondo de estas actitudes, porque como dices, como sucede con el bullying, es una cuestión que existía hace mucho, tal vez hoy en día sí se aprecia hasta con un tinte más violento y demás, pero era algo que existía desde hace mucho, pero hoy en día ya se le está poniendo más el visor y más atención a esos temas, y pues eso es muy importante. Pero yo creo que en el caso del mobbing laboral también tiene que ser así. O sea, sí tenemos que al menos dar un vistazo a la figura, y pues si eres jefe, pues entonces frenarte, no llegar diario enojado, y si llegas enojado, pues contrólate y gritas solito en el despacho, y ya después sales con el personal. Pero también a nivel de empleados, pues también es muy importante el tema de no dañar tampoco, no intentar dañar ni a tu compañero ni a tu jefe. O sea, realmente la situación, yo creo que una parte de lo que protege el tema del bullying laboral, del mobbing laboral, es justamente esto de la armonía en el trabajo, ¿no? Que también es un derecho. O sea, si es trabajar, un derecho es trabajar, pero el otro es estar en un ambiente propicio para trabajar. Es correcto, así como lo dijiste, es totalmente válido, es correcto, y además hoy yo creo que, como en muchos casos, estamos en educación. Así como hay que educar a los padres, así hay que educar a los muchachos, también hay que aportar en materia de la cultura de la prevención de la violencia.
Entonces, dentro de todo, las empresas tienen que capacitar obligadamente una vez al año. También sería muy bueno que las propias empresas contemplaran dentro de lo que son sus capacitaciones esto de la violencia, esto del mobbing, y que obviamente se lo puedan ver desde dos puntos de vista: desde el punto de vista psicológico y ahora desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque precisamente el psicólogo es el que te va a decir, no, espérame, esta es violencia, aquí sí, aquí no, ¿por qué sí, por qué no? Y uno desde el punto de vista legal te dice, espérate, ya sí, claro, lo que hemos estado platicando, para decirle, ten mucho cuidado porque estás en el límite o ya cruzaste el límite de lo que sí legalmente entendemos por ese móvil. Y aparte lo complicado es que, como bien mencionabas, no solamente trasciende el tema laboral, o sea, no es una cuestión solamente de ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, sino también puede ser civil o puede ser penal, o sea, puedes enfrentarte en algún momento a todas las leyes. Es que finalmente el mobbing es un problema que es, desde el punto de vista laboral, los trabajadores convencionales, pero también los trabajadores al servicio del Estado, que por eso vino claro, este planteamiento. Entonces ahí tenemos el punto de vista administrativo, punto de vista civil, cuando ya lo quieres hacer valer en estos tipo de tribunales, o incluso penal, si ya la violencia, una lesión o algo, pasa estos límites, ¿no? Entonces esto se puede agrandar incluso. Entonces vale la pena tener cuidado ahorita con estos puntos básicos que acabamos de decir, para que ya se tenga este ABC de la prevención del mobbing, ¿no? Lo mínimo que están pidiendo. Perfecto, Raúl, pues muy interesante el tema, los invitamos a leerlo en la revista PYME. Este me parece que fue en noviembre, es una edición de noviembre, pero ahora en enero, en la que está en el mes corriente, hablas acerca de otro tema muy interesante, de la protección de datos personales, pero en el reclutamiento personal. Y algo que te decía al inicio del programa, bueno, más bien fuera del aire, antes de empezar el programa, era lo interesante que se vuelve todo este tema de la protección de datos personales, que tal vez cuando eres empresario, nada más dices, ay, pues es la protección y hago mi aviso de privacidad y ya. Y entonces no, o sea, hay muchas vertientes en las cuales debes de poner especial atención en este tema de protección de datos personales, y una de ellas es en la contratación del personal y a nivel de tus empleados. Es que mira, para cerrar esto del mobbing, incluso hacíamos una referencia de que la información que tú tienes de tu personal, cuando sale de una determinada área y se propaga al resto de la organización, puede también socavar a una persona, claro, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Fulano le acaban de, y lo voy a decir coloquialmente, ¿no? Ya le metieron una pensión, este cuate tiene SIDA, este cuate tiene problemas con sus preferencias sexuales, o cualquier otra, ¿no? Y en muchas ocasiones todos estos elementos hacen que uno mismo, nada más por cargarle la pila a alguien, ocupe estos datos que alguien no cuidó en la organización, y que ahora que hayan ocasionado que se hayan filtrado, y que le puedan ocasionar también mobbing a una persona. Mira, qué fuerte eso, y está perfectamente ligado. Ahorita tú decías, bueno, pareciera modo de mentira que dices, bueno, el empresario hace el aviso de privacidad. Me gustaría decir que ojalá hicieran el aviso de privacidad. Hoy, la cultura del mexicano, dentro de todo lo que quieres ahorrarte, muchos dicen, copia y pego, este me gusta y este lo hago. Pero cuando tenemos que el IFAI agarra y te pregunta, oye, alguien se quejó, y agarra y lo ve y dice, no, pues es que eso ni va con tu empresa. Y esto como que, ¿por qué? Resulta que cuando tú vas a pedir trabajo, normalmente que dice, trae solicitud elaborada. Los formatos oficiales, los que tienen la papelería, te piden datos que se catalogan como sensibles, como lo es el estado de salud o el pensamiento moral, caso concreto. Llegas y en la misma hojita, en el mismo formato de empleo, hay una frase que prácticamente todos lo tienen, que dice, dígame cuáles son sus expectativas de vida, o qué piensa de la vida, ¿no? Cuáles son sus metas en la vida. Y luego lo ponen, pues, trabajar, hoy con esto de la protección de datos se vuelve un dato sensible porque es una opinión que puede ser moral.
Y la pregunta es, ¿por qué la necesito saber? Aquí no es que me digas, bueno, entonces la tengo que quitar. No, la respuesta es, depende. Porque si tú trabajas en una, por ejemplo, en una IAP, o en una asociación religiosa, o en una AC, cuyo objetivo sea precisamente la asistencia, el apoyo, pues necesita un cierto perfil. Entonces, si alguien no comulga con la filosofía de la empresa, pues evidentemente mejor no me allego de esa persona. Claro. Pero si es cualquier otro tipo de empresa, bueno, ¿por qué necesito saberlo? A esto le llamamos proporcionalidad. O sea, yo tengo que pedir aquello que específicamente me interese a mí. Sí, igual no te importa su tipo de sangre, ¿no? Pues sí, claro, o sea, cosas así que va a afectar o no a su desenvolvimiento en el trabajo, no, pues entonces no lo necesito, ¿no? No lo necesito. O sea, lo decías hace ratito y lo decías muy bien cuando platicábamos, hay ciertos empleos para los que igual sí necesitas mayores datos, ¿no? O sea, igual y las que involucran un rendimiento ya físico, o sea, no es como decías, o sea, alguien que tiene lastimada una rodilla, me comentabas fuera de la, alguien que tiene lastimada una rodilla y su trabajo va a ser todo el tiempo cargar, pues sí es algo que sería oportuno saber para después no estarse rompiendo la rodilla en el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, hay ciertos datos, la ley te define dos grandes datos, los datos personales como tal y los datos personales de carácter sensible. Entre ellos están los datos de salud que te dice presentes o futuros, si eres propenso a padecer alguna enfermedad, las opiniones morales, las preferencias sexuales, si eres sindicalizado o no. Ok, entonces, y aparte la ley me establece, bueno, y otros que se puedan considerar. Por ejemplo, muy amplio, ¿no? Eso de otros que se pueda considerar es muy amplio y hay que tener mucho cuidado. Pero algo que, por ejemplo, dentro de esos otros viene lo que son la huella digital. Muchas oficinas, ya sabes, llegas y pones el dedín y ya, checas. Pues resulta que ahí esa es la toma de un biométrico. Y dices, bueno, el biométrico realmente es un dato sensible. ¿Por qué? Porque con este dedito puedo hasta firmar la propia renuncia. Claro. Entonces si dices, bueno, o sea, ¿para qué recabo ese dato? Bueno, yo tengo que, cada dato tiene que ir correlacionado con el por qué te pido. Y además, en recabar los datos tengo que decir, bueno, hay varias fases de cuando yo recabo los datos. No es lo mismo cuando vas a la entrevista de trabajo que a cuando ya te quedas en el propio trabajo. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, si tú eres candidato a trabajador, bueno, la ley te establece que debes de tener un aviso de privacidad integral, que es el más extenso, un aviso de privacidad simplificado, que es un resumen, y un aviso chiquitito, dependiendo los espacios es el que vas a colocar. Pero puedes tener otros avisos, y aquí es a donde una de las sugerencias que incluso podemos hacer es que si tienes trabajadores, incluso para los candidatos, o tienes becarios, tengas un aviso de privacidad para ellos. Ok. ¿Por qué? Porque no es los mismos datos que tú utilizas en tu manejo cotidiano a los datos que ya manejas específicos del trabajador, ¿no? Porque incluso, dependiendo, hay empresas que también otorgan seguros a su trabajador. Entonces también puedes llegar a pedir datos de los menores, que eso no lo pides cotidianamente, solamente se los pides a este tipo de personas, a los que van a ser trabajadores, o que puedan ser comisionistas. Entonces sí es mejor tenerlos muy separados, porque además si yo te pido un dato sensible, tengo que pedirte que me autorices a que yo maneje esos datos. Porque si son sensibles como el estado de salud, o incluso los datos de los niños, el año pasado salió esta ley de los derechos de los niños y adolescentes, donde se establece como obligación la protección de los datos de los menores. Entonces, si yo te lo pido para un aviso de privacidad, los datos de los menores tengo que también tener un cuidado en específico de los datos de los chiquitos. Y tengo que enlazarlos, que los pido, bueno, pues porque se otorga un seguro al padre que cubre también a los familiares.
Oye, pues qué gran responsabilidad realmente a nivel de empresa el tener estos datos, o sea, pero también qué bueno que la ley puso especial atención a ello, porque como bien dices, anteriormente al no tener esta regulación, pues de repente podía todo el mundo enterarse de tu vida personal, si se le ocurría al de recursos humanos comentarle a la comadre, ¿no? Entonces eso es gravísimo, porque tal vez sobre todo tratándose en cuestiones de enfermedad, por ejemplo, yo creo que se me ocurrió ahorita el tema de los laboratorios, ¿no? O sea, pues toda la base de datos y toda la información que tienen personal y muy sensible de la gente, y pues si alguien salía y comentaba que tal persona estaba enferma, pues al ratito todo el mundo se iba a enterar de algo que igual la persona no quería que supiera, ¿no? Qué importante se vuelve eso, o sea, realmente sí es un acierto, yo considero que ahí sí es un acierto, pero también es una obligación muy fuerte impuesta para el empresario. Es más, de hecho, la ley te obliga, la ley tiene dos grandes obligaciones, hacia el exterior de la organización y hacia el interior de la organización. Hacia el exterior, pues es tu aviso de privacidad, y eso esperando que esté bien. Pero hacia el interior viene otra responsabilidad, es decir, ¿cómo cuido el flujo de información entre los que yo tengo? Tú decías ahorita lo del laboratorio. Bueno, la base de datos de esos clientes, evidentemente si son varios laboratoristas, no todos deben de ver lo que llevan todos los demás. Claro. Y ahora la ley, para bien o para mal, me obliga a que cuente con sistemas de seguridad de datos. ¿Esto qué significa? Que tengo que tener algún pequeño software o tipos de contraseñas donde, hasta donde más se pueda, trate de evitar la fuga de esos datos, porque si no, entonces el problema se queda en la organización. Imagínate un laboratorio que maneja por definición propia datos sensibles, ¿no? Sí, claro. Que la sangre, los que nos sacan radiografías, o sea, todo esto, ¿no? Sí, no, bueno, o sea, realmente tienen un sinfín de datos que sí pueden afectar mucho a las personas, ¿no? O sea, el hecho de que se divulguen y que se utilicen mal. Mira, más, el IFAI hace 2 años, cuando recién inició esto, multó a un médico con más de 40,000 pesos, porque a este médico se le hizo muy fácil transferir los datos a otro doctor sin el permiso de la paciente. Uno de los derechos del paciente, por ejemplo, es un derecho a una segunda opinión. Claro, segunda opinión, pero de que la persona vaya con otro doctor. La afectada, claro. No que yo como doctor agarre y por mí mismo vaya con otro y digo, oye, mira, ¿cómo ves aquí esto, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy cuidadoso con profesiones que manejamos datos de personas como los abogados, como los contadores, ¿no? Como los doctores, que sí manejan datos que tienen que tener mucho cuidado con las personas, ¿no? Sí, porque bueno, desde el punto de vista de los abogados también, bueno, sabes la historia de toda la vida del que se va a divorciar, ¿no? Y la tienes que saber. Sí, claro. ¿No? Y puedes ver esa parte que son datos pues muy sensibles, ¿no? Claro. Y que además todo eso se pone en los expedientes. Entonces, una cosa es que el Poder Judicial cuide esos expedientes por la ley de transparencia, y la otra es que nosotros, como particulares, nuestros expedientes los tengamos a buen resguardo, porque también, ¿cuántas oficinas de abogados tienen los expedientes en la mesa? Los tienes en la mesa, ¿no? Y entonces lo que te obligan es a que los tengas con medidas de seguridad mínimas, ¿no? O sea, que no cualquiera puede agarrar, llegar y decir, tomo el expediente. Una llavecita ya mínimo en el chivero. Así es. Entonces, imagínate cuando es el reclutamiento personal. Ahora, ¿qué otra cosa? El tiempo en el cual me voy a quedar con el currículum del candidato. Nos encantaba antes agarrar los currículums que no se ocupaban y agarrarlos como hojas de recicle. Y a mí me tocó en la escuela ver a los alumnos, ya pues traigan hojas de recicle y háganme sus tareas, que me traían las tareas y atrás era el currículum de alguien. Al principio me causó hilaridad. Entonces, hoy ya después de todo esto también les digo, ¿saben qué? Causa espanto. Tengan, o sea, no quiero saber quién es fulano, ¿no? Ni qué ha hecho. Por lo mismo, a mí no me importa, ¿no? Pero sí la organización puede tender a una responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora muchos currículums tienes que saber por si requiero tu fotografía o no.
el año pasado tuvimos una cuestión con unos europeos que aquí ya ves que luego dice, pásame, es muy común la frase, pues pásame tus papeles y hacemos X cosa, ¿no? Sí. Va. Pero resulta que se lo pedimos a este amigo y él dice, no, necesito una copia para hacer aquí el trámite N, ¿no? Y dice, no, porque es un dato sensible allá en Europa, dicen concretamente en Francia, esto no se hace así, y ahí tienes explicándole por qué aquí no es así, que no tenía problema, pero que como él lo pedía, le entregábamos que nos otorgara el consentimiento exclusivamente para realizar algo, o sea, sí nos llevan un tramo de ventaja ya. Sí, claro. Y aquí todavía no hemos hecho esa conciencia como tal del cuidado y sobre todo del resguardo de esa información. Sí, porque a veces cuando vienen obligaciones fiscales, vienen obligaciones de datos personales, vienen obligaciones de lo de las marcas no bien usadas, o sea, obligaciones, y pareciera que de repente el empresario dice, ay, ya, que le paren con tanta obligación. Sí. Pero tal vez si te pones a pensar un poco del otro lado y de que, bueno, así como nosotros recabamos los datos, muchos otros van a recabar nuestros datos y no nos gustaría que anduvieran por ahí paseando nuestros datos personales y menos si son sensibles, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que hacer verdaderamente una conciencia en ese plano, porque indudablemente es algo que nos favorece a todos, ¿no? O sea, y como bien dices, yo creo que existe una gran ignorancia de todo este tema de protección de datos personales, y me incluyo porque de repente sí es un tema muy complejo, muy amplio, y te decía cuando leí el artículo, ¿no? O sea, realmente me sorprendió tantos caminos que puede tomar el mismo tema, porque cuando tú haces el aviso de privacidad, dices, pues ya tengo en mi página el aviso de privacidad, ya tengo todo lo que, cuando me habla el cliente ya sabe que tengo aviso de privacidad. Sí, pero es un aviso de privacidad para el cliente, otro aviso de privacidad para los que reclutas, otro aviso, o sea, dependiendo de cómo es tu empresa, tienes que hacer un traje a la medida en todas las obligaciones de protección de datos personales. No es así como ya, con uno ya remedié todo el asunto. Sí, claro, mira, ahorita tuve un asunto con unos clientes donde efectivamente, para no hacerte el cuento muy largo, es un aviso que les hice de aproximadamente unas 30 cuartillas y me dicen, ¿por qué tan largo? Espérenme. No te hago el cuento largo, no, les llegó el asunto por el IFAI y afortunadamente gracias a esas 30 cuartillas le dije, mire, aquí está, tal, se salvó y les llega la resolución, no se encontraron elementos, ¿no? Y dicen, ay caray, es que no pensé realmente que fuera tanto. Digo, pues sí, porque si una persona agarra y te dice, ya no quiero que tengas mis datos, pues ¿en dónde viene en mi aviso qué vas a hacer con ellos? Te puede escribir, sí, claro. O sea, ¿qué voy a hacer con esos datos, no? Entonces, imagínate cuando vas a reclutar personal, dices, tú necesitas calidad de personas, y eso me queda muy claro. Yo necesito saber que el candidato es idóneo. Ok, vale, pero si resultó no ser idóneo, ¿qué voy a hacer con esos documentos? ¿Qué voy a hacer con ese currículum? ¿Qué pasa si yo dentro de la entrevista, ya ves que se acostumbra a veces realizar los exámenes psicométricos? Ahorita muchos están agarrando y se siguen guardando los exámenes psicométricos. La verdad es que va a llegar el momento en el que lo hagamos como los europeos, de que en ese mismo momento se acabó el examen y en ese momento se destruye en presencia de la persona y ya. Entonces todavía estamos en pañales en esto, la autoridad todavía no ha hecho muchas cosas, pero nos obliga a que conozcamos prácticas internacionales. Por eso lo estoy comentando, porque estoy tomando experiencias de otras latitudes. No, bueno, realmente siempre es un gusto platicar contigo, Raúl, porque ya tienes una visión periférica del tema de los datos personales, siempre nos traes algo nuevo, que nos alarma, pero que también nos pone muy conscientes de que pues tenemos que atender muchas obligaciones. Yo creo que toda obligación es correlativa también de un derecho y viceversa, entonces como lo comentaba hace un rato, yo creo que es fundamental que todos tomemos conciencia de que si se hacen estas regulaciones, en gran parte es para favorecernos a todos, aunque no nos guste, tal vez que tenemos que hacer toda una infraestructura nueva para cada obligación, pero también es a nivel global ya del país, a nivel general para el país son buenas realmente, porque como dices, en otros países ya van muy avanzados en este tema y nosotros ahí vamos apenas dando los pininos. Es correcto, ¿no? Y bueno, también hacer el comentario de que, aprovechando lo de los datos, el siguiente mes en la próxima revista vamos a hablar sobre protección de datos, pero en las franquicias. Mira, interesante, o sea, eso porque, también.
porque realmente es, y esto creo que es importante compartirlo con tu público, decir que la protección de datos hay que irla adecuando a cada giro, a cada negocio, decir, aquí hay que cuidar tal cosa, aquí hay que cuidar tal cosa y aquí hay que cuidar otra cosa. Muy bien, Raúl. Perfecto, pues muchas gracias por haber estado. Ya nos tenemos que despedir. Siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias por todo lo que nos vienes a informar en Desde los Libros, porque sin duda es materia muy importante para las empresas y para los emprendedores, pues más porque vas empezando la empresa y no sabes ni qué te espera. Ni qué te espera, así es. Muy bien, Raúl, pues muchas gracias. Esperamos tenerte pronto con los próximos números de revista Pyme Adminístrate Hoy. Y pues bueno, invitarlos a conocer esta magnífica revista. Y pues Raúl, pues nos vemos pronto. Que así sea. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes en este inicio de semana. Hasta luego.